Saludos cordiales, soy Fátima Zambrano y el tema a tratar es discapacidad sensorial, características. La discapacidad es una condición que de forma general abarca las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones de participación de una persona. Así, la discapacidad es un fenómeno complejo que no contempla al individuo de forma aislada, sino en su interacción con la sociedad en la que vive. Esta definición reconoce por primera vez el contexto social como factor determinante en la discapacidad de una persona. De forma general, las discapacidades se clasifican en varias. En esta ocasión hablaremos de la discapacidad sensorial, que es la que se relaciona con las estructuras sensoriales. Puede ser auditiva, visual o afectar a otros sentidos. La discapacidad sensorial corresponde al tipo de personas que han perdido su capacidad visual o auditiva y quienes presentan problemas al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje. Las discapacidades sensoriales y de la comunicación incluyen deficiencias y discapacidades oculares, auditivas y del habla. Por ejemplo, la ceguera, la pérdida de un ojo, la pérdida de la vista en un solo ojo, la sordera, la pérdida del oído de un solo lado, la mudez, etcétera. Dentro de las discapacidades sensoriales encontramos a la discapacidad auditiva, que se define como la pérdida o anormalidad del sistema auditivo y tiene su consecuencia inmediata en una dificultad para oír, lo que implica también dificultades en el acceso al lenguaje y el habla, por lo que cualquier trastorno en la percepción auditiva a edades tempranas afecta al desarrollo lingüístico, comunicativo y a los procesos cognitivos. Discapacidad del lenguaje. Es una condición relacionada a la comprensión y o elaboración del lenguaje, la producción y o emisión del habla y los trastornos de la voz que dificultan de manera persistente, permanente e irreversible la comunicación y la interrelación. Y la discapacidad visual, que hace referencia a la pérdida o disminución de la visión, englobando toda la etiología y grados de severidad. Existen diferentes parámetros para determinar la visión que tiene una persona, la capacidad lectora de cerca y de lejos, el campo o la agudeza visual. En este sentido, al hablar de ceguera o deficiencia visual, se refiere a que una persona tiene una limitación total o muy seria de la visión visual. Estas personas no pueden corregir su visión con gafas u otras ayudas para ver. Para entender la realidad que entraña esta discapacidad, basta tener en cuenta que a través del sentido de la vista se obtiene el 80% de la información del mundo exterior. Como conclusión, podemos decir que la discapacidad sensorial se refiere a la discapacidad que afecta a uno o varios de los sentidos. Las discapacidades sensoriales más reconocidas son la discapacidad visual, que afecta la capacidad de ver, la discapacidad del lenguaje, que afecta la comunicación, y la discapacidad auditiva, que afecta a la capacidad de oír. Muchas gracias.